Ya. Y ahora sí, músculos de la cara. Entonces, músculo de la cara. Para hablar de músculos de la cara, vamos a empezar hablando sobre un poco los nervios craneales. ¿Qué son los nervios craneales? Son nervios craneales que van a partir directamente del encéfalo. El encéfalo es todo esto que se encuentra aquí. Esto aquí es lo que va a comunicar el encéfalo con la médula espinal, ¿ok? Entonces, cada uno de estos pares va a tener un diferente origen. Se pueden originar por arriba del puente, por abajo del puente o por el bulbo, ¿ya? Lo importante de estos nervios craneales y por qué se los menciono ahorita es porque vamos a enfocarnos mucho en el par craneal número 7 que es el facial. ¿Ok? Aquí podemos ver hacia dónde probablemente esté yendo, hacia dónde van los nervios craneales, por ejemplo, el uno que es olfatorio. ¿Se acuerdan que se alojaba en la lámina cribosa del etmoides? Entonces ahí va directamente a la cavidad nasal. El óptico del ojo, los nervios en movimiento, el troclear, el abducens y el par 6 el par 6, el 8 el vestíbulo coclear, que es dentro de lo auditivo y el equilibrio, y cada uno de los demás. Ok, entonces con esta premisa de qué son los pares craneales, que son 12, quiero que sepan de que la inervación de todos los músculos de la cara va a estar dada por el facial, por el nervio facial. Aquí podemos ver este aquí, el número 7, el nervio facial. Entonces empezamos con músculos de la cara. Músculos de la cara, si quieren tómenle foto a este diagrama, a este mapa conceptual, flujo, como quieran decirle, porque así es como lo vamos a dividir el día de hoy. Los músculos de la cara, músculos de cráneo, que son el músculo frontal y el occipital, músculos masticadores, que va al temporal, macetero, los pterigoides, músculos de la cara, el orbicular del ojo, supraciliar, piramidal, transverso, y así sucesivamente hasta terminar lo que es alrededor de los labios. Entonces, el primer músculo que vamos a ver se llama el músculo epicraniano. El músculo epicraniano se va a dividir en dos porciones. Una porción frontal, que es literalmente dada en el hueso frontal, por eso se llama así, la porción frontal, y la porción occipital. La porción occipital, pues entonces va a estar dada en el occipital. Entonces, esto quiere decir que este músculo epicraniano va a ir de adelante del frontal hacia atrás del occipital. Hacia arriba vamos a tener una banda fibrosa que se llama la aponeurosis epicraniana. Y esta aponeurosis epicraniana nos va a ayudar a que el pelo pueda nacer de ahí. Entonces, los músculos es la frente, el músculo frontal es la frente, la aponeurosis epicraniana es todo donde se alojan el cabello del ser humano. Y atrás terminamos con un occipital. ¿Hacia qué lado o con dónde se va a insertar el occipital? Se va a insertar en la línea nucal superior. ¿Y dónde se va a insertar el frontal? Se va a insertar en el borde supraciliar. ¿Ok? Entonces aquí podemos ver un diferente esquema del músculo frontal. Bueno, saben que voy a ver el iPad, porque el músculo casi no me gusta usar diapositivas, más me gusta usar visual. A ver, entonces, me avisan si se ve el visual, por favor. Ya, ya, ¿se ve el visual? Sí. Perfecto. Entonces, y esto. Y esto. Ya. Entonces, vamos a usar el mapa que les dije desde el inicio. Ese va a ser nuestro mapa guía para estudiar los músculos. Empezamos con los músculos del epicráneo. Los músculos del epicráneo entonces va a estar dado por toda esta banda que va a ir de posterior a anterior.
que empieza como músculo frontal, que se va a insertar por arriba del borde supraciliar, ¿ok? Que es literalmente la frente. Una vez que empieza la aponeurosis epicraniana, es donde se va a insertar el cabello. Si se dan cuenta, va a recubrir desde frontal a parietal, para terminarse así en la línea nucal superior del occipital. ¿Ok? Eso es con el músculo frontal. ¿Cuál es la acción del músculo frontal? Es mantener la, por así decirlo, mantener la homogeneidad del cabello. Entonces, el músculo frontal, mientras que está tirando para adelante, el músculo occipital tira para atrás. Y eso es lo que permite que el cabello se mantenga fijo. Ahora, las arrugas están dadas por este músculo frontal. Esas personas que pasan mucho tiempo en el sol, que pasan arrugando la cara, las arrugas que se forman en la frente son arrugas del músculo frontal. ¿Ok? Ese es el primer músculo que se puede excluir aquí. Si nosotros lo disecamos, nos podemos pasar directamente a los músculos que son de la cara, hacia abajo. Entonces, ¿cuáles son estos músculos? Nos vamos a ir de medial a lateral. En medial, nosotros vamos a encontrar un músculo en forma piramidal. Este aquí se va a llamar el músculo piramidal o prócer. Es un músculo en forma, por eso es piramidal, que se va a insertar desde el borde supraciliar por la sutura metópica para originarse en el hueso nasal. ¿Ok? ¿Qué es lo que mantiene este músculo aquí? El prócer es la entreceja. Entonces, con estas personas que están frunciendo el ceño, el músculo prócer es uno de los músculos que va a estar dentro o activado por esta acción. Aparte del prócer que está en la mitad, vamos a encontrar dos músculos más que son literalmente para la ceja. Y todos estos sirven para fruncir el ceño o hacer la acción de sorprendido. Como que levantas la ceja, cierras la ceja y frunces el ceño. El primero, que es más superficial, es el depresor supraciliar. El depresor supraciliar, su mismo nombre lo dice, es depresor. Entonces sirve para fruncir el ceño. ¿De dónde a dónde va? Va a irse desde el borde supraciliar orbitario y se va a insertar en la apófisis frontal del hueso maxilar. ¿Se dan cuenta de ese de ahí? Ya. Debajo del depresor supraciliar vamos a encontrar un corrugador supraciliar. Corrugador, corruga y depresor, los dos van a tener la misma función que es fruncir el ceño. El corrugador supraciliar, entonces, ¿de dónde se va a originar? Se va a originar desde la sutura nasal o la fisura nasal del frontal y se va a insertar en el no, en la mitad del arco supraorbitario. Entonces, ¿qué hemos visto hasta aquí de estos músculos que acabé de mencionar? Porque creo que fui muy rápido. El primer músculo es el occipito frontal, el epicraniano o el músculo epicraniano. Este músculo va a tener dos porciones, una porción frontal y una porción occipital que es netamente músculo. La parte frontal se va entonces a insertar en el borde supraciliar y el músculo occipital se va a originar en la línea nucal superior y a veces se va hacia la apófisis mastoidea. Entre un músculo y músculo vamos a tener una membrana que se va a llamar la membrana epicraniana o la porción epicraniana. Y es aquí donde se va a insertar el cabello. Por delante de este vamos a encontrar los músculos que son directamente con la expresión de fruncir el ceño. De medial a lateral, pues entonces encontramos el primer músculo que es el prócer, un músculo prócero piramidal, un músculo que por su misma estructura que es en forma de pirámide, va a estar entonces insertado en el borde supraciliar y se va a originar de el hueso nasal.
¿Cuál es la función? Sirve para fundir el sueño o estar enojado. Haciendo las personas que andan haciendo como los bebés más que todos cuando andan cabreados y que no les dan un chupetito y se enojan, ya pues ahí está. Esa es la función de ese músculo de ahí. Aparte del prócer, que estamos en la parte medial, si nos vamos un poco hacia el lateral, vamos a encontrar un músculo que se va a llamar el depresor supraciliar. Depresor supraciliar, su mismo nombre lo dice, va a deprimir la ceja. Este aquí se va a estar originada desde el extremo interno del arco supraciliar y se va a insertar o originar en la apófisis frontal del hueso maxilar. Recuerden que todos estos músculos de aquí van a estar inervados por el séptimo par craneal, que es el facial. Y ahí vamos a terminar con el corrugador. El corrugador va a estar originado en la escotadura nasal del frontal y se va a insertar en la mitad del arco orbitario, o del arco orbitario. ¿Ok? Esos son los músculos que sirven para fruncir el ceño. Terminando esos músculos de ahí, si nosotros los disecamos, ya podemos pasar directamente a los músculos que son del ojo. En los músculos que son del ojo, vamos a encontrar un orbicular del ojo. El orbicular del ojo va a tener primero que va a estar insertado por delante de la órbita ocular. ¿Ok? Este músculo de aquí, bueno, pues aquí no vamos a ver si es que se lo puede. Bueno, aquí no se lo puede ver bien, pero este músculo de aquí tiene un origen hacia adentro con el tendón orbicular que va a servir. Recuerden cuando estamos viendo la cresta posterior del unguis, cuando el unguis, la unión del hueso unguis con el maxilar, por el otro lado, ahora vamos a disecar esto aquí. La unión del hueso lacrimal, perdón, lacrimal o unguis con el maxilar formaban esta pequeña fosa que ustedes ven ahí, que era la fosa lacrimal. Ok, en la parte posterior de, es que no sé, bueno, sí puedo dibujar. En la parte posterior, esto de aquí era la fosa lacrimal, ¿se acuerdan? Que aquí estaba dada por la apófisis frontal del maxilar y por detrás con el hueso lacrimal o el unguis. Entonces, esto que crea una fosita, que es la fosita lacrimal, en este borde que va a estar dado de verde, es donde se va a insertar el tendón del orbicular del ojo. ¿Ok? Entonces, el orbicular de ojo, ¿cuál es la función del orbicular del ojo? Es nosotros cuando parpadeamos, no estamos haciendo la función del auricular. Cuando se hace el auricular del ojo, cuando uno le tiran agua o se asusta, uno cierra el ojo a presión, como que súper fuerte, para evitar de que algo nos entre al ojo, ¿ok? Entonces el auricular del ojo es el que te sirve para cerrar el ojo en una acción como que de mayor cantidad o de mayor fuerza. Ahora, ¿cuáles son los músculos del ojo como tal? No sé si se los vayan a tomar, espero que no, pero igual se los digo. El orbicular del ojo va a estar dado por 6 músculos. Primero, bueno, el elevador del párpado superior no cuenta. Primero, por un recto superior. Y si hay un recto superior, va a haber un recto inferior. Va a haber un recto lateral y si hay un recto lateral, un recto medial. Ok, esos son los 4 músculos más fáciles. ¿Cuál es la función del recto superior? Pues si está hacia arriba, va a tirar el ojo hacia arriba, entonces nosotros podemos ver hacia arriba. Si es recto inferior, nosotros podemos ver hacia abajo y así sucesivamente. Pero ¿qué es lo complicado de estos músculos aquí? Es el oblicuo inferior y el oblicuo superior. El oblicuo superior, ¿se acuerdan que cuando nosotros hablábamos del frontal que teníamos una espina troclear, que se iba a sentar la polea del músculo troclear, o también llamado oblicuo superior? Pues aquí se los presento, esa es la polea.
Entonces, ¿cuál es la función del oblicuo superior? El oblicuo superior va a permitir que el ojo pueda mirar hacia afuera y hacia arriba, mientras que el oblicuo inferior, uno pensaría, bueno, si uno mira hacia afuera, hacia arriba, el otro me tiene que mirar hacia adentro y hacia abajo. No, no. En sí, el orbicular superior mira hacia afuera y hacia arriba, y el orbicular inferior mira hacia afuera y hacia abajo. ¿Ok? Esos son los músculos del ojo. Ahora, ¿dónde se van a originar este músculo de aquí? Todos estos músculos se originan en un mismo anillo de Sims. ¿Qué es un anillo de Sims? Es un anillo tendinoso que se va a encontrar por dentro en el conducto orbitario. ¿Se acuerdan cuando hablamos del efenoide que habíamos un foramen orbitario? Ya, ahí, esto que está aquí se llama el anillo tendinoso de Cis. Y esos son los músculos del ojo. Hasta ahora, ¿qué hemos visto? Hemos visto el auricular del ojo y todos los músculos que constituyen el movimiento del ojo. ¿Ok? ¿Tienen ahí, chicos, una pregunta de lo que hemos dicho hasta ahora? ¿No? Bueno, seguimos. Vamos a los músculos que son los músculos nasales. El primer músculo que vamos a diferenciar es un músculo que se va a ir en forma transversal. ¿Dónde va a estar dado este músculo aquí? Va a estar dado en los cartílagos nasales. Entonces, el músculo transverso, este que se encuentra aquí, músculo nasal, músculo transverso, si lo disecamos, ahí podemos ver que se encuentra por arriba de la fosa canina, por arriba de la fosa canina, y se va a insertar en el cartílago lateral o nasal lateral superior de la nariz. ¿Cuál es la función entonces de este músculo transverso? La función es que abre o hace eh, da mayor abertura a los orificios nasales. No sé si ustedes han visto estos ciclistas de élite que se ponen una tirita en la nariz. Ya, esa tirita simula al transverso del nasal, entonces eso permite que entre más aire hacia el cuerpo. ¿Ok? O sea, como que abre las cavidades, los orificios nasales. Eso es con el músculo transverso de la nariz. Hacia abajo vamos a encontrar dos músculos muy importantes. Uno que es el mirtiformes o el depresor del tabique nasal. El músculo mirtiformes, bueno, su mismo nombre lo dice, depresor del tabique nasal. ¿Para qué va a servir? Para deprimir el tabique nasal. Esas personas, bueno, no todos, pero yo tengo una compañera que puede agachar la nariz, como que así como ardilla más o menos. Entonces, son personas que tal vez tengan esos movimientos desarrollados. Por ejemplo, hay personas que pueden mover las orejas y hay personas que no pueden mover las orejas. ¿Cómo se saca esto? Ya, hay personas que no se pueden mover las orejas. Entonces, hay personas que tienen desarrollado hipermovimiento de las cosas. Entonces, ese es con el depresor del tabique nasal. A los dos lados del tabique nasal tenemos el ala de la nariz, este cartílago que se llama el ala de la nariz. Y hacia abajo vamos a tener dos músculos que se llaman los músculos nasales o los músculos del ala de la nariz. No es tan difícil. ¿Cuál es la función del ala de la nariz? Va a ser para la función de los pacientes que tienen distrés respiratorio. Va a intentar hacer este aleteo nasal. Entonces, han visto, no, bueno, no sé si han visto, pero esos pacientes que se están quedando con falta de oxígeno, por el cuerpo intentar entrar más aire, empiezan a utilizar músculos accesorios de la respiración. Uno de ellos es este de aquí, que es el ala de la nariz, y hace este aleteo nasal, que es un signo semiológico característico de la falta de aire, o también llamada la hipoxia, que se está generando en el cuerpo por mala mecánica respiratoria. Entonces, hemos visto el transverso, que se va a insertar en todo el cartílago nasal,
el músculo del ala nariz, que va a ayudar al aleteo nasal en pacientes que tienen distrés respiratorio, y el depresor del tabique, o también llamado músculo mirtiformis, que se va a insertar en la fosa mirtiforme. ¿Se acuerdan de eso? Ya, eso es con el mirtiforme. De ahí, antes de tocar todo lo que son los músculos de la boca, que parecen muchos, pero va a ser un poco más fácil, podemos empezar a ver lo que son los músculos masticadores. Los músculos masticadores, el primero que se va a encontrar va a ser el músculo temporal. Antes de disecar el músculo temporal, nosotros vamos a tener dos músculos que ayudan a la posición anatómica del cartílago auricular. Esto va a ser el auricular anterior y un auricular superior. Estas personas que pueden mover las orejas están haciendo la función del auricular superior. Si nosotros disecamos el auricular, ¿dónde se van a originar estos auriculares? Se va a insertar por encima de la fascia del temporal. ¿Y hacia dónde van a ir? Hacia el pabellón auricular. Disecando esos dos músculos auriculares, vamos a tener una fascia del temporal. Esta fascia es lo que permite la inserción del cabello. Y justo por debajo de la fascia vamos a encontrar un gran músculo que se llama el temporal. Este músculo va a tener el origen en cuatro huesos: el parietal, el frontal, el temporal y el hueso efenoides o el ala mayor del efenoides por debajo. ¿Hacia dónde se va a insertar? En la mandíbula, en la apófisis coronoidea. ¿Por qué se llama temporal? Eso es una buena pregunta que se les puede tomar, que les tomaron a los chicos antes, que se llama temporal porque pasaba por la fosa temporal o por la fosa cigomática, ¿ok? Ahora, ¿por qué está constituida la fosa temporal, la fosa cigomática o la infra, no me acuerdo, no me acuerdo cuál era la infra algo. Está dada por el arco cigomático, que era la rama del temporal y la rama del hueso cigomático. Esto forma una pequeña fosa y es por ahí donde va a pasar este músculo temporal, así insertarse en la apófisis coronaria. Entonces, si les preguntan qué músculo pasa por la fosa del, por la fosa cigomática, la fosa temporal, el músculo temporal. Entonces, ese es el primer músculo masticador. ¿Cuál es la función del temporal? Ayuda a la elevación de la mandíbula. Ahí podemos ver esa imagen de ahí. Y así como eleva la mandíbula, puede abrir la mandíbula. O sea, la elevación y el opuesto, el antónimo de la elevación. ¿Ya? Eso es con el temporal. Entonces, el primer músculo que hemos visto masticador es el temporal. ¿Cuál es el siguiente músculo que vamos a ver? Va a ser el macetero. El macetero va a tener dos porciones, una porción superficial y una porción profunda. Este de aquí se iba a insertar en el borde inferior del arco cigomático para llevarse hacia el ángulo de la mandíbula, ángulo externo de la mandíbula. El macetero es uno de los músculos más fuertes de la masticación y ahí podemos ver cómo ayuda en la elevación de la mandíbula. Entonces, estas personas, no sé si a ustedes les han pasado que cuando están comiendo un caramelo muy, muy viscoso, que uno no lo puede mascar, empezamos a mascar, a mascar, a mascar, a mascar, y llega un momento donde nos cansa los dos laterales de la mandíbula. Entonces es el macetero el que está cansado, entre comillas, que tuvo una hiperactividad mayor de lo normal y por eso nos duele a los dos lados de la mandíbula. Disecando superficial encontramos el profundo. Este aquí ya no se va a insertar en el ángulo de la mandíbula, se inserta directamente en la rama de la mandíbula. ¿No entiende? Es un músculo que ayuda también a la elevación de la mandíbula. Entonces hemos visto dos, el temporal y el macetero. ¿Cuáles son los siguientes dos músculos que vamos a ver? Nosotros vamos a encontrar unos músculos que se llaman los pterigoides. Pterigoide medial, pterigodio lateral. Pterigodio medial, pterigodio lateral. Si nosotros disecamos, ¿se acuerdan que en el efenoides teníamos las láminas pterigoides? Una lámina pterigoidea lateral y una lámina pterigoidea medial. Es aquí donde va a prestar el origen de estos músculos masticadores. Y los pterigoides sirven para la lateralidad de la mandíbula. También van a servir para la protracción de la mandíbula.
podemos mandar la mandíbula por delante de las gónfosis alveolares superiores, porque sacamos la mandíbula hacia adelante, y también ayuda a la lateralidad, eso que nosotros podemos ver, mover la mandíbula de lado a lado. Entonces, el pterigoideo medial, que se va a insertar directamente en el cuello del cóndilo, perdón, el pterigoideo lateral se inserta directamente en el cuello del cóndilo, y el medial se va a insertar por dentro en el ángulo de la mandíbula interna. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahí de los músculos de la masticación? Hemos visto que primero necesitamos disecar el auricular superior y el auricular anterior. Sacamos la fascia del temporal y encontramos el músculo temporal. El músculo temporal entonces va a estar originado por el músculo frontal, del hueso frontal, del hueso parietal, del hueso temporal y del ala mayor del efenoides para posterior insertarse en el cóndilo de la mandíbula. ¿Ok? Por debajo del temporal, el segundo músculo de la masticación y uno de los músculos más fuertes que tenemos es el macetero. Tenemos macetero superficial y macetero profundo. Aparte de esos músculos ahí tenemos los dos pterigoides, los gemelos, pterigoideo lateral y pterigoideo medial. Bueno, eso es con los músculos de la masticación. Ahora sí, vamos a los músculos que son del orbicular de la boca. El primer músculo que vamos a tocar el día de hoy, en este de aquí, va a ser el elevador del labio superior y el elevador del ala de nariz. El elevador del labio superior y el elevador del ala de nariz primero se va a originar en la apófisis frontal del hueso maxilar. Y si es elevador del ala de nariz, va a ir hacia el cartílago del ala de la nariz. Si es elevador del labio superior, va a ir hacia el músculo que es el orbicular de la boca. Y eso nos da apertura para hablar del orbicular de la boca. Al igual que el orbicular del ojo, es un músculo en forma de círculo. Son los dos únicos músculos que vamos a tener en todo el cuerpo que son de forma circular. ¿Ok? El auricular del ojo y el auricular de la boca. El auricular de la boca, ¿dónde se va a insertar? Perdón, ¿dónde se va a originar? Se va a originar por todo lo que es alrededor, literalmente, alrededor de la boca. Entonces podemos decir que hacia atrás, la comisura labial izquierda se va a insertar en un músculo que se llama el músculo bucinador. Y en el lado derecho también con el mismo músculo que es el bucinador. Entonces el orbicular de la boca va ¿cuál es la acción del orbicular de la boca? Podemos tirar un besito. Esos besitos que te tiran o que te da tu tía, te da la abuela por Feliz Navidad, así, en el cachete. Cuando nosotros queremos dar un besito, el auricular de la boca está ayudando. También sirve para que nosotros no se nos salga la comida por delante. Entonces cuando nos dicen, no comas con la boca abierta, nosotros estamos cerrando el auricular de la boca. ¿Ok? Entonces, el elevador del labio superior se originaba en la apófisis frontal del hueso maxilar y se va a insertar, si es a la nariz, al cartílago de la nariz, si es el elevador del labio superior, al orbicular de la boca. Lateral a este músculo de aquí, vamos a encontrar un elevador del labio superior. El elevador del labio superior directamente se va a insertar debajo del borde, o sea, se va a insertar en el borde infraorbitario, tapando lo que es el foramen infraorbitario, hacia insertarse en el orbicular de la boca. Su mismo nombre lo dice, elevador del labio superior. Sirve para elevar el labio. Cuando estas personas hacen esa acción de asco, más que todas las mujeres, que solo elevan una parte del labio, pues bueno, el elevador del labio superior es el que está haciendo esta función. De ahí hacia la derecha, hacia más lateral, nos vamos a encontrar con dos hermanos. El primer hermano que se llama el cigomático menor y el segundo que es el cigomático mayor. Menor porque tiene menos recorrido que el otro. Entonces, el menor se va a insertar, se va a originar directamente del cuerpo del cigomático, o lo que es el pómulo,
y el cigomático mayor en el arco infraorbitario, perdón, en el arco cigomático en el borde inferior. ¿Cuál es la acción de estos dos músculos aquí? Sirven para la sonrisa. Entonces ya tenemos los dos primeros músculos que nos van a servir para la sonrisa. Cigomático mayor y cigomático menor. Entonces, este es el cigomático menor, este es el cigomático mayor. Ahora, vamos a tener un elevador del ángulo de la boca. Elevador del ángulo de la boca, su mismo nombre lo dice, va a servir para elevar el ángulo de la boca. ¿Dónde se va a insertar? En el cuerpo del maxilar, perdón, ¿dónde se va a originar? En el cuerpo del maxilar y se va a insertar en el ángulo del orbicular de la boca. Su mismo nombre lo dice, eleva el ángulo de la boca y es el segundo músculo, bueno, es el tercer músculo que nos va a ayudar a sonreír. Entonces tenemos cigomático mayor, cigomático menor y el elevador del ángulo de la boca. Disecando el elevador del ángulo de la boca, vamos a tener el músculo risorio. El risorio va a estar insertado en el ángulo del orbicular de la boca y se va a originar entre los dos maceteros, el macetero superficial y el macetero profundo. Su mismo nombre lo dice, el risorio sirve para la risa. Ok. Nosotros disecamos el risorio, vamos a tener el músculo bucinador. El bucinador es este músculo que permite hacer en forma de aleteo, que cuando nosotros estamos mascando y nos mordemos la mejilla, por así decirlo, nos estamos mordiendo literalmente el bucinador. ¿Por qué? Este bucinador tiene esta acción de que la comida no se nos salga de la boca, poder soplar, y también de que hace en forma de ola para que la comida quede entre los dientes y la podemos masticar. Es con el bucinador. Algo muy importante del bucinador, creo que si no me equivoco, eran con el bucinador. Eh, bueno, creo que no era con el bucinador. No, no me acuerdo muy bien, pero creo que uno, si no era el macetero, era el bucinador. Uno de estos dos músculos está atravesado por un nervio. No me acuerdo muy bien cuál era, la verdad. Yo lo voy a revisar. Bueno, entonces seguimos. ¿Cuáles son los últimos tres músculos que nos quedan ya disecando el bucinador? Nos quedan los músculos que son para el labio inferior. Vamos a tener un depresor del ángulo de la boca, un depresor del labio inferior y el mentoniano. Depresor del ángulo de la boca va a irse desde el ángulo del auricular de la boca hacia el borde inferior de la mandíbula. Lo mismo pasa con el depresor del labio inferior. Este se va a insertar en todo lo que es el orbicular de la boca, orbicular, no en el ángulo, para irse en el borde inferior. Y el mentoniano, este va a ser el origen al revés. Este se origina en el auricular de la boca y se va a insertar en los tubérculos mentonianos. El depresor del ángulo de la boca sirve para la tristeza. El depresor del labio inferior y el mentoniano sirven para los pucheros. Eso, las personas, más que todos los bebés que están con pucheros y que se ponen los tristes y el mentón se les arruga, están usando estos dos músculos, depresor del labio inferior y el mentoniano. Algo importante a notar aquí, que se los preguntan más que todo en la teoría, en la parte clínica. Vamos a poner todos los músculos de nuevo. Músculos, cartílagos, endocrino. Ya. Algo muy importante a denotar aquí es que vamos a tener esta glándula salivar parotidia. La glándula salivar parotidia está en el ángulo de la boca, si se dan cuenta, es en la parte más externa que nosotros tenemos. Entonces llega
Era la parodia. A ver, un ratito, chicos. Creo que era la parodia, ¿sabes? Mm, bueno, ya. No sé cuál es el nervio, ya lo voy a buscar. El punto de la parotia es que, por ejemplo, llega un paciente, esto es más que todo, no me acuerdo si era pregunta de un examen o era pregunta de USMLE, yo creo que es de USMLE, pero llega paciente que, que se dedica al arte del box y le llegaron a pegar un golpe en el ángulo de la boca. Entonces, en el ángulo de la boca, ¿qué es lo único que nosotros vamos a tener? Aparte de, de la arteria facial, que era la que subía, que recuerden que teníamos como que este surco aquí, este surco de la arteria facial. Aparte que puede estar comprometida la arteria facial, puede estar comprometida la glándula salivar. Entonces tenemos que ver que el paciente no tenga una parotiditis, parotiditis, no, paratidoiditis. Entonces, esa es la inflamación de la glándula parótida, ¿no? Y eso es todo lo que es músculos de la cara. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Todos los músculos van a estar. Ah, esto les puedo decir ahorita. Todos los músculos de la cara van a estar inervados por el séptimo precardial, que es el facial. Dependiendo de la porción de donde se va a encontrar el músculo, nosotros vamos a tener arterias, que va a ser, por ejemplo, la arteria temporal superficial para una rama al frontal y una rama al occipital. Vamos a tener el auricular de la boca, que está, perdón, el auricular de los ojos, que está irrigado por la arteria oftálmica. Y así sucesivamente. Y por ejemplo, los músculos que son de la expresión facial van a estar irrigados por la arteria facial. Y el drenaje venoso tiene el mismo nombre. Y ya. No sé si alguien tiene alguna pregunta, chicos, duda, inquietud, comentario. ¿No? ¿Todo claro? Todo claro, Isra. Bueno, chicos, entonces eso sería todo. Espero que les vaya bien en esta semana. Ya que estamos próximos a Navidad, al fin. Entonces espero que les vaya bien en esta semana.